Creciste, te fuiste de casa, construiste tu propia vida, y durante décadas, ese hermano o hermana con el que peleabas, competías o simplemente no te entendías, se convirtió casi en un extraño. Os veis en Navidad, en cumpleaños, en funerales, intercambiáis cortesías vacías, sonreís para las fotos, y la vida sigue. Pero entonces algo cambia. Puede ser la muerte de uno de tus padres, puede ser una crisis personal, puede ser una llamada inesperada en mitad de la noche, o puede ser simplemente el cansancio, ese cansancio profundo de cargar con rencores que ya ni siquiera recuerdas cómo empezaron. Y de repente, ese hermano distante, al que evitabas en las reuniones familiares, con el que solo intercambiabas lo esencial, se convierte en la persona que más te entiende en el mundo. No es nostalgia, no es carencia, es algo más antiguo, más visceral. Es como si, después de décadas vagando por lugares a los que nunca perteneciste por completo, finalmente volvieras a casa. Y la casa no es un lugar, es una persona que lleva las mismas cicatrices que tú. ¿Por qué ocurre esto precisamente en la vejez? ¿Por qué, después de toda una vida de distancia, los hermanos se reencuentran cuando ya no queda tiempo? Freud diría que no es una coincidencia. Diría que necesitabas todos esos años, todas esas pérdidas, todo ese vaciamiento, para estar finalmente preparado. Preparado para volver al único vínculo que nunca fue una elección, sino un destino. Listo para curar al niño herido que aún vive dentro de ti, y listo para comprender que esa persona a la que culpaste durante tanto tiempo también estaba sangrando. Porque la verdad es esta: no te alejaste de tu hermano por casualidad, te alejaste porque lo necesitabas. Necesitabas demostrar que eras diferente a él, que tenías tu propia vida, tu propia identidad, que ya no eras ese niño que compartía habitación, que peleaba por el último trozo de tarta, que competía por la atención de tus padres. Necesitabas ser alguien, y ser alguien significaba no ser él. Freud lo llamaba individuación, el doloroso proceso de separarse de aquellos que nos moldearon para descubrir finalmente quiénes somos. Y los hermanos son los primeros objetivos de esa ruptura, porque representan todo lo que intentabas dejar atrás: la infancia, la dependencia, la sombra de tus padres, la casa que te asfixiaba. Entonces, te casas, construyes tu propia familia, te dedicas a tu carrera, a tus hijos, a tu cónyuge, y tu hermano se convierte en una foto antigua, un recuerdo lejano, alguien a quien ves de vez en cuando y finges que todo va bien. Entras en el territorio de los demás, el escenario del matrimonio, la paternidad, el trabajo, y allí, rodeado de nuevas personas, nuevos roles, nuevas obligaciones, te olvidas. Te olvidas de que hay alguien que te conocía antes de que te convirtieras en padre, madre, profesional, adulto, alguien que te conocía cuando aún no llevabas máscara. Y durante años, a veces décadas, eso funciona. Te convences de que no lo necesitas, de que tu vida está completa, de que esas peleas infantiles, ese resentimiento silencioso, esa distancia silenciosa, eran solo parte del crecimiento. Todo el mundo se aleja de sus hermanos, ¿verdad? Es normal, pero hay una culpa que no admites, una culpa que aparece en momentos inesperados. Cuando ves a dos niños jugando juntos en la calle, cuando alguien menciona a su hermano con cariño, cuando recuerdas una broma privada que solo vosotros dos entendíais. Una culpa que te susurra en voz baja: deberías haber llamado, deberías haber ido a visitarlo, deberías haber estado presente, pero estabas demasiado ocupado. Ocupado teniendo éxito, siendo responsable, siendo adulto, ocupado construyendo una vida que, en el fondo, ni siquiera sabes si realmente querías, porque hay una cruel paradoja en todo esto: cuanto más exitoso eres a los ojos del mundo, más solo te sientes por dentro. Tienes un matrimonio, pero ya no te llena como antes. Tienes hijos, pero ellos están construyendo sus propias vidas, sus propios distanciamientos. Tienes una carrera, pero te ha agotado más de lo que te ha realizado. Y tienes amigos, claro, pero esos amigos nunca te vieron llorar a los 5 años porque perdiste tu juguete favorito. Nunca compartieron el miedo a la bronca de los padres. Nunca fueron testigos de quién eras antes de aprender a fingir. Hay días en los que miras a tu alrededor y te das cuenta de que estás rodeado de personas que solo conocen la mitad de ti, la mitad presentable, la mitad funcional,
la mitad que sabe hablar de cuentas bancarias, de la escuela de los hijos, de problemas en el trabajo, pero nadie allí sabe de tu miedo a la oscuridad cuando tenías 7 años. Nadie recuerda la canción que te hacía dormir. Nadie conoce el apodo ridículo que tenías y que en aquella época te enfurecía. Solo él lo sabe, ese hermano que dejaste atrás. Y lo peor es que lo hiciste conscientemente. No fue un accidente. Necesitabas separarte para crecer. Y crecer significaba borrar el pasado. Significaba crear una nueva versión de ti mismo que no tuviera nada que ver con esa casa, esos padres, esa dinámica familiar asfixiante. Te reinventaste, y en esa reinvención no había espacio para quienes te conocieron en la versión anterior. Has ganado, te has individualizado, has demostrado que eras diferente, independiente, fuerte, pero ahora mirando atrás te das cuenta de que has ganado una guerra contra la persona equivocada, porque ese hermano al que necesitabas superar, el que representaba todo lo que querías olvidar, también estaba tratando de sobrevivir, también llevaba las mismas heridas, también estaba huyendo de la misma casa, y hay una dolorosa ironía en ello. Los dos estaban haciendo lo mismo, huyendo, pero en direcciones opuestas. Y durante todo ese tiempo, mientras construían vidas separadas, mientras creaban identidades distintas, mientras competían en silencio para demostrar quién había salido mejor parado de aquella infancia, podrían haber sido aliados, podrían haber compartido la carga, podrían haberse entendido, pero no. Elegiste el camino más difícil, el camino de la soledad disfrazada de independencia, y entonces las cortinas comienzan a cerrarse. Te das cuenta de que el escenario se está vaciando. Las personas por las que construiste toda tu vida comienzan a salir de escena, una por una, y en el silencio que queda, oyes un eco, el eco de una voz que conoces desde siempre, una voz que no te juzga por lo que te has convertido, porque ya te conocía cuando aún no eras nada, porque la vejez no llega lentamente, llega en oleadas violentas, cada una de las cuales se lleva un pedazo de lo que creías que era eterno. Primero los hijos se van, y tú sabías que eso iba a pasar, incluso lo esperabas, pero cuando ocurre, el silencio de la casa duele de una manera que no imaginabas. Esa habitación que estaba llena de vida ahora es solo un museo de recuerdos. Pasas por delante de la puerta y aún esperas oír música alta, voces al teléfono, el ruido de pasos apresurados, pero no hay nada, solo el vacío ruidoso de un espacio que ha perdido su propósito. Has intentado llenar ese vacío, nuevos pasatiempos, viajes, proyectos. Te has matriculado en cursos que nunca has terminado. Has comprado libros que se han quedado en la mesilla de noche, marcados en la misma página. Has hecho planes que se han olvidado a la semana siguiente, pero en el fondo sabes que has perdido tu papel principal. Ya no eres necesario de la misma manera. Tus hijos te llaman, claro, te visitan de vez en cuando, pero ves en sus ojos esa educada prisa de quien tiene que volver a su propia vida, y no puedes culparlos. Tú hiciste lo mismo con tus padres. Luego, el matrimonio cambia. Quizás termine, en divorcio o en muerte, o quizás suceda algo peor. Siguen juntos, pero ya no están realmente juntos. Simplemente habitan el mismo espacio, como dos inquilinos educados que comparten un apartamento, porque han pasado tanto tiempo siendo padres, siendo proveedores, siendo empleados, que se han olvidado de ser el uno para el otro. Miras a esa persona con la que has compartido décadas y te das cuenta de que ya no la conoces. O peor aún, te das cuenta de que quizá nunca la has conocido de verdad. Han construido una vida juntos, pero nunca se han parado a preguntarse si querían lo mismo. Funcionaban bien como equipo, compartían tareas, resolvían problemas, criaban a sus hijos, pero como compañeros, como confidentes, como almas que se entienden sin palabras, nunca lo fueron. Y cuando intentas reconectar, cuando intentas rescatar algo que quizá nunca existió, ya no hay fuerza, ya no hay tiempo, ya no hay voluntad. Aceptan la distancia como parte natural del proceso. Algunas parejas incluso dicen que están bien así, que han madurado juntos, pero la verdad es que solo están demasiado cansados para volver a intentarlo. La carrera termina con la jubilación, y pensabas que iba a ser libertad, descanso merecido, tiempo para hacer por fin lo que siempre quisiste, pero lo que sientes es irrelevancia, porque durante 30, 40 años
te definías por lo que hacías, eras el gerente respetado, eras el profesor que cambiaba vidas, eras el médico en quien confiaban. ¿Y ahora? Ahora solo eres alguien que solía ser alguien. Vas a reuniones sociales y te das cuenta de que ya nadie te pregunta por el trabajo, porque ya no trabajas. No tienes historias nuevas, logros recientes, retos estimulantes, solo tienes el pasado, y la gente escucha educadamente tus viejas historias, pero ves en sus ojos ese brillo de aburrimiento educado. Te has convertido en el viejo aburrido que siempre habla de la misma época. Y luego están las amistades. Se diluyen, no por peleas ni por rencores, por cansancio, por enfermedad, por muerte. Vas a cada vez menos funerales, hasta que te das cuenta de que estás yendo a demasiados funerales. La agenda que antes estaba llena de almuerzos, happy hours, encuentros de fin de semana, ahora tiene 3 compromisos al mes. Como mucho, los amigos que quedan viven lejos o están tan cansados como tú, o están enfermos, o están cuidando a alguien enfermo. Las conversaciones se vuelven superficiales, porque ya han contado todas las historias, ya han repetido todos los chistes. Reciclan los mismos recuerdos porque no están creando nuevos recuerdos juntos. Y en el fondo, esos amigos nunca te conocieron de verdad. Conocieron la versión adulta de ti, la versión editada, la versión que construiste para el mundo. No saben de dónde vienes. No entienden por qué eres como eres. Freud hablaba del instinto de muerte, no como un deseo de morir, sino como la fuerza inevitable que nos empuja de vuelta al estado anterior, al silencio, a la nada. Y en la vejez, sientes esa fuerza por primera vez. No es miedo, es conciencia. Conciencia de que el tiempo ya no está de tu lado. Conciencia de que cada año ahora resta más de lo que suma. Cada cumpleaños es un recordatorio de que estás más cerca del final que del principio. Y en medio de todo esto, un miedo secreto te paraliza, un miedo que nunca admites en voz alta, ni siquiera ante ti mismo. ¿A quién le importará cuando ya no esté aquí? Tus hijos llorarán, claro, pero tienen sus propias vidas, sus propios problemas, sus propios hijos que criar. Dentro de unos años, será solo un recuerdo lejano, una foto en la pared, una historia que contarán a sus nietos. ¿Tu cónyuge? Si aún está vivo, tal vez sienta alivio. Alivio de no tener que cuidar más, de no tener que fingir que todo está bien. ¿Tus amigos? Te extrañarán durante unas semanas, dirán, era una buena persona. Luego, la vida continúa. Y te das cuenta, con una claridad cortante, de que has construido toda una vida rodeado de gente, pero estás muriendo solo. Es en ese vacío, en ese silencio ensordecedor, donde una voz vuelve a resonar. Una voz que no habías oído en años, tal vez décadas. Una voz que no necesita contexto, no necesita explicaciones. Una voz que habla un idioma que solo vosotros dos entendéis. Y por primera vez en mucho tiempo, no te sientes completamente solo. Porque hay alguien en el mundo que aún recuerda. Alguien que estuvo allí cuando aún no eras todo este cansancio. Alguien que vio la misma casa, los mismos padres, la misma infancia. Y de repente lo entiendes. Él es el único testigo vivo de quién eras realmente. Porque hay algo sobre los hermanos que nadie más en el mundo puede darte. Son los únicos testigos vivos de toda tu infancia. No la versión editada que cuentas en tus reuniones de amigos. No la versión idealizada que has creado con el tiempo. La versión real. La versión cruda. La versión que duele. Ellos saben quiénes eran realmente tus padres. No los padres que describes hoy, décadas después, con el barniz del perdón o de la ira cristalizada. Ellos conocieron a esos padres en el día a día, en el cansancio, en las explosiones, en los silencios fríos. Vieron las mismas injusticias que tú viste. Sintieron el mismo miedo cuando la puerta se cerró de golpe. Respiraron el mismo alivio cuando finalmente hubo paz. Y eso importa más de lo que imaginas, porque durante toda tu vida adulta has contado tu historia a personas que no estaban allí. Intentaste explicarle a tu pareja por qué ciertos comportamientos te afectan. Intentaste que tus hijos entendieran de dónde viene ese dolor que llevas dentro. Intentaste desahogarte con tus amigos sobre traumas que ellos escuchan con empatía, pero nunca con total comprensión. Intentan entender, hacen preguntas, ofrecen consejos bien intencionados, pero en el fondo de sus ojos ves esa distancia, esa brecha entre lo que intentas transmitir
y lo que realmente pueden captar. Porque no importa lo bien que lo describas, no importa cuántos detalles des, ellos no estaban allí, no sintieron el olor de esa casa, no escucharon el tono exacto de esa voz, no vieron la expresión en el rostro de tu padre cuando estaba a punto de explotar. Pero con tu hermano, no hace falta que le expliques nada. Él estaba allí, lo vio, él también lo lleva consigo. Compartís un lenguaje secreto, hecho de referencias que nadie más entiende. Esa canción que sonaba en la radio, ese olor de comida que lo trae todo de vuelta, ese tono de voz que precedía a la tormenta. Sabes exactamente lo que significaba cuando tu padre se quedaba demasiado callado, o cuando tu madre suspiraba de esa manera tan específica. Hay una economía de palabras en eso que es casi mágica. Puedes decir 3 palabras. ¿Te acuerdas de aquel día? Y él sabe exactamente qué día, qué momento, qué sentimiento. No necesitas construir todo el contexto, dibujar el escenario, explicar los personajes. Él ya tiene todo eso archivado en la misma memoria que tú. Freud hablaba de la novela familiar, esa tendencia que todos tenemos de reescribir nuestra propia historia, de convertir a nuestros padres en villanos perfectos o héroes inmaculados, dependiendo de lo que necesitemos creer para seguir adelante. Lo hacemos inconscientemente. Moldeamos la narrativa para que tenga sentido, para que justifique en quiénes nos hemos convertido, para que explique nuestras elecciones. Pero cuando tienes un hermano, él es la prueba viviente de que tu memoria no es totalmente fiable. Él recuerda cosas que tú has olvidado. Tiene versiones diferentes de los mismos acontecimientos. Y a veces eso molesta, porque te muestra que ese padre al que convertiste en un monstruo también tenía días de ternura, o que esa madre que idealizaste también fue cruel en momentos que borraste de tu memoria. Y juntos logran armar un rompecabezas más cercano a la verdad. No la verdad perfecta, porque la memoria nunca lo es, sino una verdad más completa, una verdad con matices, una verdad que admite contradicciones. Y la soledad que eso mata es existencial, porque no se trata solo de tener a alguien con quien hablar, se trata de ser completamente conocido. Se trata de mirar a alguien y saber que esa persona entiende tus heridas sin que tengas que volver a abrirlas con palabras. Se trata de no estar solo dentro de tu propia historia. Todos los que conociste después solo vieron el resultado. Conocen al adulto en el que te convertiste, las defensas que construiste, los patrones que repites, las estrategias de supervivencia que se convirtieron en personalidad. Incluso pueden reconocer tus desencadenantes, entender tus reacciones, respetar tus límites, pero no saben de dónde vienen, no entienden el origen. Pero tu hermano, él te vio mientras te moldeaban, él estaba allí cuando tú aún no eras nada de eso. Te conoció antes de que aprendieras a mentirte a ti mismo, antes de que desarrollaras esa forma de protegerte, antes de que crearas esa máscara que ya ni siquiera notas que llevas puesta. Y hay más. Solo él entiende las bromas que no le hacen gracia a nadie más. Esas referencias internas, esos apodos ridículos, esa forma específica de imitar a un pariente que ya ha fallecido, son códigos de una tribu de 2. Podéis estar en una sala llena de gente e intercambiar una mirada, solo una mirada, y empezar a reíros de algo que pasó hace 40 años y que nadie más allí entendería, aunque lo explicaseis durante una hora. Es una intimidad que no se construye, simplemente existe. Se forjó en el fuego de esa infancia compartida. Y cuando pierdes a ese hermano, o cuando dejas que esa conexión muera en silencio, pierdes al último guardián de tu infancia real. Puede que tengas fotos, vídeos, objetos guardados, pero no hay nadie que te confirme. ¿Te acuerdas de aquel día? Y escuchar, me acuerdo, yo estaba allí. No hay nadie que te diga, eso realmente sucedió. No te lo has inventado. No estás loco, yo también lo vi. Esa validación, ese reflejo, es lo que hace que los hermanos sean irreemplazables. Porque el resto del mundo puede conocerte profundamente, puede amarte incondicionalmente, puede incluso entenderte mejor que cualquier terapeuta. Pero nadie estaba allí al principio. Nadie vio de dónde viniste. Nadie más lleva las mismas cicatrices de origen. Y en la vejez, cuando tantas certezas ya se han derrumbado, cuando ya has cuestionado todo sobre quién eres y por qué te has convertido en quien eres,
Tener a alguien que haya sido testigo de tu punto de partida es casi sagrado. Es la prueba de que exististe, de que tu dolor fue real, de que tu historia no fue inventada, de que no estás solo en ese recuerdo que a veces parece tan lejano que lo dudas. Pero entonces una pregunta te paraliza en medio de la noche, cuando no puedes dormir. ¿Y si es demasiado tarde? Porque ya no eres un niño, y tu hermano tampoco. Esas peleas de la infancia, esa competencia sofocante, ese resentimiento que han llevado durante décadas, nada de eso ha desaparecido. Todo está ahí, enterrado profundamente, pero ahí, esperando. Y la vejez tiene una forma cruel de traer de vuelta todo lo que intentaste olvidar. Freud lo llamaba regresión. Cuando las defensas que has construido a lo largo de la vida comienzan a debilitarse y vuelves a tus puntos débiles originales. Las capas de madurez que has acumulado durante años comienzan a desprenderse y de repente te encuentras sintiendo cosas que juraste haber superado hace décadas. Pensabas que habías madurado, que habías dejado todo eso atrás, que esos dolores eran cosa de niños y que tú, como adulto racional, ya lo habías procesado todo. Pero no, el niño herido sigue dentro de ti, esperando, y vuelve con preguntas que nunca fueron respondidas. ¿Por qué mi madre te quería más a ti? ¿Por qué me pegabas y nadie hacía nada? ¿Por qué nunca fui suficiente? ¿Por qué tú siempre fuiste el favorito y yo siempre fui el olvidado? ¿Por qué tú lo tenías todo y yo tenía que suplicar? ¿Por qué nadie me protegió de ti? Son preguntas que un adulto racional sabe que no tienen una respuesta sencilla o que tienen respuestas demasiado complejas para caber en una frase. Tus padres tenían sus propios traumas. La dinámica familiar era disfuncional. Nadie sabía lo que estaba haciendo. Todos sobrevivían como podían, pero el niño que regresó no quiere complejidad, no quiere análisis psicológico, quiere justicia, quiere que alguien admita que fue injusto, quiere una disculpa que nunca llegará, quiere que alguien le diga, tenías razón, estuvo mal, no te lo merecías. Y ese niño busca en los ojos de su hermano alguna validación, algún reconocimiento, alguna admisión de culpa, porque él formó parte de eso, te hizo daño, o dejó que te hicieran daño, o fue cómplice silencioso de injusticias que nunca olvidaste. Pero ahora hay algo diferente, algo que solo la vejez trae consigo, porque ambos han envejecido, y con la vejez llega una claridad dolorosa, pero necesaria. Sus padres se equivocaron con todos, no solo contigo, no solo con él. Fallaron como padres porque también eran solo personas, personas cansadas, asustadas, limitadas, repitiendo patrones que heredaron de padres aún más quebrantados. Y ahora miras a tu hermano, décadas después, con arrugas que reflejan las tuyas, con un cansancio que reconoces, con la misma tristeza en los ojos, y te das cuenta, él también estaba sangrando. Él también estaba tratando de sobrevivir en esa casa. Él también carga con heridas que nunca sanaron. Él también tiene preguntas sin respuesta. Pasaron la vida compitiendo por la atención de personas que no sabían amar correctamente. Compitiendo por migajas de afecto en una mesa donde nunca había suficiente. Y en esa competencia absurda, cruel, desigual, se lastimaron. No porque fueran malos, no porque fueran monstruos, sino porque eran niños desesperados tratando de no desaparecer. Eso lo cambia todo, porque por primera vez puedes ver más allá de la ira antigua. Podéis ver a través de la niebla del resentimiento. Podéis entender que cuando él os provocaba, os golpeaba, os humillaba, estaba descargando un dolor que no sabía nombrar. Estaba intentando sentirse poderoso en un lugar donde se sentía invisible. Os estaba utilizando como saco de boxeo emocional porque no tenía permiso para devolverle los golpes a quien realmente le hacía daño. Y cuando lo ignorabas, lo juzgabas, lo dejabas de lado, lo tratabas con desprecio, estabas haciendo lo mismo. Te protegías de la única forma que sabías. Creabas distancia para no sentir más dolor. Lo convertías en tu enemigo porque era más fácil que admitir que los verdaderos enemigos eran intocables. Y entonces surge una posibilidad poco común en la vida, la posibilidad de perdonar, no con palabras dramáticas, no con largas conversaciones terapéuticas, no con abrazos que fingen borrar décadas, sino con presencia, con reconocimiento, con el valor de mirarse el uno al otro y admitir, nos hicimos daño,
y fue real, pero también nos hicieron daño, y no sabíamos lo que estábamos haciendo. El perdón puede empezar poco a poco, con una llamada inesperada, con un simple mensaje, estaba pensando en ti, con una invitación a tomar un café que no requiere una respuesta inmediata, con una mirada que dice, lo sé, yo también sufrí, dejemos de cargar con esto solos, porque el perdón entre hermanos no consiste en olvidar, nunca lo será. Las cicatrices están ahí, nunca olvidarás aquella vez que te traicionó delante de tus padres, o aquella vez que te dejó solo cuando más lo necesitabas, o todos esos años en los que eran extraños viviendo en la misma casa. Pero perdonar es comprender por fin, es reconocer que ambos fueron víctimas de la misma historia, personajes del mismo trauma, supervivientes del mismo naufragio, y que desperdiciaron décadas culpándose mutuamente por heridas que fueron causadas por otras manos. Y si estás escuchando esto ahora y pensando en ese hermano al que no ves desde hace años, en esa hermana que se convirtió en una extraña, en ese vínculo que dejaste morir en silencio, presta atención a esa incomodidad que estás sintiendo ahora, a ese nudo en el pecho, en ese deseo de cambiar de tema, porque te está diciendo algo importante, te está diciendo que aún hay tiempo, que aún se puede arreglar, que aún existe la posibilidad de no morir cargando con ese dolor. Pero tienes que actuar, no mañana, no cuando las cosas mejoren, no cuando te sientas preparado, ahora, porque el tiempo no está de tu lado, y la verdad más dura es esta, algún día uno de los dos morirá, y el que se quede cargará con un peso que no tiene cura, el peso de haberlo dejado para demasiado tarde, el peso de no haberlo intentado nunca, el peso de haber elegido el orgullo en lugar de la reconciliación. Así que haz esto, coge el teléfono, envía un mensaje, queda para veros. Empieza por donde puedas. No hacen falta grandes declaraciones, no hace falta resolverlo todo de una vez, no hace falta fingir que no ha pasado nada, solo hay que dar el primer paso, porque el niño herido que hay dentro de ti se merece esa oportunidad, y el niño herido que hay dentro de él también. Porque cuando finalmente vuelves a ese hermano, cuando finalmente os permitís estar presentes el uno para el otro, sin todas las armaduras, sin las antiguas defensas, sin el guión de décadas de distanciamiento, ocurre algo casi espiritual. No solo estás reconectando con una persona, estás volviendo a casa. Y la casa no es un lugar físico, no es esa casa de la infancia que ya se vendió o se demolió, es un sentimiento. Es esa sensación antigua, casi olvidada, de pertenecer a alguien sin tener que merecerlo. Freud hablaba de objetos primarios, las primeras relaciones que moldean todo lo que viene después. Tus padres fueron objetos primarios, por supuesto, pero los hermanos también lo son. Y de una manera diferente porque ellos no tenían poder sobre ti, no decidían si comías o no, no determinaban si te castigaban o no. Estaban en el mismo barco que tú, eran tus primeros iguales. Que hay una extraña belleza en eso, porque todas las demás relaciones de tu vida se construyeron sobre la base de elecciones. Elegiste a tu cónyuge después de evaluar la compatibilidad, la atracción, los objetivos de vida. Elegiste a tus amigos en función de afinidades, intereses comunes, valores compartidos. Incluso elegiste, en cierto modo, cómo relacionarte con tus hijos, qué tipo de padre o madre querías ser. Pero tu hermano, él fue destino, él fue imposición. Simplemente apareció en tu vida, o tú apareciste en la suya, y no tuvisteis más remedio que coexistir. No hubo selección, entrevista, periodo de adaptación. Os juntaron, y ya está. Y precisamente por eso, él es la única relación en la que puedes ser completamente sincero, porque él ya te ha visto en tu peor momento. Te ha visto sucio, llorando, furioso, ridículo, cobarde, egoísta, cruel. Te ha visto haciendo berrinches a los 5 años, mintiendo a los 10, rompiendo todo a los 15. Te ha visto siendo mezquino con tu madre, siendo injusto con tu padre, siendo cruel contigo mismo. Y él sigue aquí, no porque le hayas impresionado, no porque hayas fingido ser mejor de lo que eres, sino porque compartís una historia que es más grande que cualquier fallo individual, una historia que ya ha sobrevivido a tantas cosas que un fallo más no la destruirá. Y eso te libera de una manera que ninguna otra relación puede hacerlo. No tienes que fingir con él,
No tienes que mantener la máscara de adulto funcional, de persona bien resuelta, de profesional competente. Puedes ser simplemente esa versión cansada, confusa y herida de ti mismo. Y Él lo entenderá, porque Él también es así. Él también está cansado. Él también está confundido. Él también está herido. Hay un alivio visceral en no tener que dar explicaciones, en poder hablar de la infancia sin tener que contextualizarlo todo, en mencionar un nombre y ver en sus ojos el reconocimiento inmediato. Ese tío raro, esa vecina entrometida, ese profesor que os marcó. Habláis un idioma que nadie más domina, y en ese idioma 2 palabras pueden contener toda una historia. Y en la vejez, cuando tantas otras relaciones ya se han desgastado o terminado, cuando ya no tienes paciencia para crear intimidad desde cero con gente nueva, cuando ya no tienes energía para explicar quién eres desde el principio, esa conexión que ya existe, que ya ha sido puesta a prueba por el tiempo, que ha sobrevivido a décadas de negligencia, es un tesoro que finalmente ves, porque ahora entiendes. Él es el último vínculo vivo con quien fuiste. Todos los demás que te conocieron en esa versión, los padres, los abuelos, esos amigos de la infancia que desaparecieron, esos vecinos que se mudaron, ya han muerto o desaparecido. Solo Él queda. Y cuando se sientan juntos, cuando comienzan a recordar, cuando las historias regresan, no solo estás matando la nostalgia, estás reconectando con partes de ti que estaban dormidas. Él te recuerda lo divertido que eras de niño, cómo soñabas a lo grande antes de aprender a tener miedo, cómo eras valiente en situaciones que has olvidado por completo, cómo tenías una imaginación que creaba mundos enteros, cómo te reías de una manera que no has vuelto a reír en décadas. Y al escuchar eso de Él, recuperas algo precioso, la conciencia de que alguna vez fuiste más que este cansancio actual, alguna vez fuiste completo, alguna vez fuiste ligero, alguna vez fuiste libre. Y tal vez, solo tal vez, aún puedas volver a hacerlo, al menos por unos momentos, al menos cuando estás con Él. Esta reconexión no es nostalgia vacía, no es ese tipo de nostalgia que te paraliza y te hace querer volver atrás en el tiempo. Es curación activa, porque estás rescatando pedazos de ti mismo que se perdieron en el camino. Estás reconstruyendo la narrativa de tu propia vida con la ayuda de la única persona que puede confirmar. Sí, tú eras así. Sí, eso sucedió. Sí, tú importabas. Sí, tú eras especial. Y hay más. Solo Él puede perdonarte de verdad, porque solo Él sabe exactamente de qué necesitas ser perdonado. Las otras personas de tu vida pueden ofrecerte absolución, pero es superficial. No saben de tus crueldades infantiles, de tus egoísmos silenciosos, de las veces que fuiste cobarde y lo dejaste solo en la línea de fuego, de las veces que lo humillaste para parecer mejor, de las veces que lo abandonaste cuando más te necesitaba. Pero Él lo sabe, Él lo recuerda, y cuando te mira ahora, en esta vejez compartida, con todo lo que ambos han pasado, y elige quedarse, ese perdón es real, es completo, es liberador, porque no viene de quien te idealizó, viene de quien te conoció en el barro, te vio en tu peor momento y decidió que aún vales la pena. Y tú haces lo mismo por Él, perdonas las marcas que te dejó, no porque hayan desaparecido, no porque las hayas olvidado, sino porque ahora entiendes que Él también solo estaba tratando de sobrevivir, Él también estaba asustado, Él tampoco sabía qué hacer con todo ese dolor, y en ese perdón mutuo, en ese reconocimiento de que los dos eran solo niños asustados, haciendo lo mejor que podían con lo poco que tenían, finalmente se liberan de la prisión de la infancia. Finalmente, pueden ser verdaderos hermanos, no los hermanos que se vieron obligados a ser, sino los hermanos que eligen ser ahora. Pero hay un miedo que paraliza a mucha gente en este momento, un miedo tan fuerte que mantiene a los hermanos separados hasta el último día de su vida. Y ese miedo no es solo al rechazo, es algo más profundo, más primitivo. Es el miedo a descubrir que has esperado demasiado tiempo, que el puente ya se ha derrumbado, que ya no hay nada que salvar. ¿Y si le llamo y no quiere saber nada de mí? ¿Y si todavía está enfadado? ¿Y si me culpa de todo? ¿Y si lo intentamos y nos damos cuenta de que ya no funciona? Estas preguntas te paralizan, te mantienen atrapado en el mismo lugar durante años, a veces décadas,
porque mientras no lo intentes, todavía existe la posibilidad, todavía existe la fantasía de que algún día volverán a conectar y todo se resolverá mágicamente. Pero la verdad es que tienes miedo de la respuesta. Tienes miedo de descubrir que realmente no te quiere cerca, que ha construido una vida sin ti, y está bien así, que no te echa de menos, que eres prescindible, y está el orgullo, ese orgullo silencioso que susurra: ¿por qué tengo que ser yo el primero en ceder? Yo también he sido herido, yo también tengo derecho a estar dolido. Si él hubiera querido, me habría buscado, y te quedas en ese eterno punto muerto, esperando a que el otro dé el primer paso, mientras el otro espera lo mismo de ti, y pasan los años, y ustedes envejecen, y la distancia se consolida hasta convertirse en algo concreto, palpable, casi insuperable, hasta que un día te das cuenta. Ha pasado tanto tiempo que ahora sería extraño, sería raro llamar de la nada. ¿Qué dirías? ¿Cómo empezarías? Hola, hace 20 años que no hablamos, pero te echaba de menos. Parece ridículo, parece demasiado tarde. Y hay otra cosa, está el peso del tiempo perdido, porque no son solo 10 o 20 años de silencio, son cumpleaños que no celebraste con él, son crisis por las que pasó y tú no estabas allí, son logros suyos que no celebraste, son pérdidas que sufrió solo. ¿Cómo compensas eso? ¿Cómo pides perdón por décadas de ausencia? No lo compensas, y no es necesario, porque él también tiene la misma cuenta. Él tampoco estuvo ahí para ti. Él también dejó pasar los años. Él también eligió el orgullo, el miedo, la inercia. Los dos perdieron el tiempo. Los dos cargan con la culpa. Y los dos tienen la misma pregunta en la cabeza. ¿Aún hay tiempo? Freud hablaba de la compulsión a la repetición, esa tendencia que tenemos a repetir patrones dolorosos porque nos resultan familiares. Es más cómodo permanecer en el dolor conocido que arriesgarse al dolor desconocido del cambio. Ya sabes lo que es vivir sin él, ya has aprendido a lidiar con esa ausencia, ya has creado justificaciones, ya has construido una vida que funciona sin esa conexión. Pero intentar reconectar, eso es territorio desconocido, conlleva el riesgo de la vergüenza, el rechazo, el arrepentimiento. ¿Y si es peor? ¿Y si lo intentan y se dan cuenta de que ya no tienen nada en común? ¿Y si el encuentro es forzado, artificial, decepcionante? Al menos ahora tienes la fantasía, al menos ahora puedes imaginar que, si lo intentaras, saldría bien, pero hay una verdad que estás evitando afrontar. Una verdad dura, cruel, definitiva. Los dos estáis envejeciendo. Uno de vosotros morirá primero, y cuando eso ocurra, el otro se quedará con una culpa que no tiene fecha de caducidad, una culpa que te perseguirá hasta el día en que tú también mueras. Recordarás ese momento, de este momento ahora escuchando esto, sintiendo esta incomodidad en el pecho, pensando en él, y te preguntarás, ¿por qué no lo intenté? ¿Por qué dejé que el orgullo ganara? ¿Por qué elegí el miedo en lugar del valor? ¿Por qué desperdicié los últimos años que teníamos? Y no habrá respuesta, no habrá justificación que se sostenga, porque la verdad es que tuviste la oportunidad y la dejaste pasar, no porque no pudieras, sino porque elegiste no hacerlo. Y la peor soledad no es morir solo, es morir sabiendo que podrías haber tenido compañía, que podrías haber tenido esa reconexión, que podrías haber curado esa herida, pero elegiste no intentarlo. Elegiste proteger tu orgullo en lugar de salvar la relación, y ahora es demasiado tarde, ya no hay una segunda oportunidad. Entonces, la pregunta no es, ¿y si sale mal? La pregunta es, ¿puedes vivir con la certeza de que nunca lo intentaste? ¿Puedes cargar con ese arrepentimiento hasta el final? Porque el miedo al rechazo es temporal, pero el peso de no haberlo intentado es eterno. Entonces, ¿qué falta? ¿Qué te impide coger el teléfono ahora mismo? ¿Enviar ese mensaje? ¿De romper ese silencio que ya dura demasiado? No se necesitan grandes gestos, no se necesitan conversaciones dramáticas ni declaraciones emotivas. No es necesario resolver décadas de rencor en una sola cita. Solo hay que empezar. Y empezar es sencillo. Es una frase pequeña, casi tonta, pero que lo dice todo. Estaba pensando en ti. Puede ser un mensaje de texto, puede ser una llamada rápida, puede ser un correo electrónico si te resulta más fácil. No importa el medio, lo que importa es la intención, y la intención es solo una: reconectar.
Decirle a ese hermano lejano que no ha sido olvidado, que todavía importa, que todavía te acuerdas. Y si no sabes qué decir después de eso, usa la memoria. La memoria compartida es el puente más seguro. ¿Te acuerdas de cuando? ¿Te acuerdas de aquel día? El otro día vi algo que me recordó aquella vez. La memoria no miente, no exige explicaciones, solo conecta. Y en el momento en que comienzan a recordar juntos, algo se disuelve, la rigidez se relaja, la defensa baja y vuelven a ser por unos instantes esos niños que alguna vez fueron. Freud diría que no solo estás sanando esa relación, estás sanando al niño que hay dentro de ti, ese que competía, que peleaba, que se resentía, pero que en el fondo solo quería ser visto, solo quería pertenecer, solo quería no estar sola en esa casa, en ese dolor, en esa confusión. Y cuando ahora le tiendes la mano a tu hermano, estás haciendo lo que ese niño no pudo hacer en su momento, elegir el amor en lugar de la supervivencia, elegir la conexión en lugar de la protección, elegir la vulnerabilidad en lugar de la armadura, porque ese es el mayor regalo de la vejez. No es la sabiduría, aunque ésta llega, no es la tranquilidad, aunque a veces aparece. El mayor regalo de la vejez es tiempo para arreglar lo que importa, tiempo para mirar atrás y darse cuenta de lo que realmente vale la pena llevar consigo y lo que hay que dejar atrás. Y los hermanos en la vejez no se convierten en amigos por casualidad. No es nostalgia, no es desesperación, no es carencia, es reconocimiento. Es la profunda conciencia de que compartís una historia que nadie más conoce, que sois los últimos guardianes de una infancia que nadie más recuerda, que lleváis las mismas cicatrices, las mismas preguntas, el mismo dolor de origen, y que habéis perdido demasiado tiempo luchando una guerra que nunca fue vuestra. Eran aliados que se trataron como enemigos, eran cómplices que se castigaron por crímenes que no cometieron, eran supervivientes del mismo naufragio que se ahogaron por separado cuando podrían haber nadado juntos, pero aún hay tiempo. Mientras los dos estén vivos, aún hay tiempo. Y tú lo sabes. Lo estás sintiendo ahora mismo. Esa inquietud, esa opresión, esas ganas de hacer algo, no es culpa, es una llamada, es la parte más auténtica de ti diciendo, no dejes que termine así, porque nadie debería morir sin haber hecho las paces con quien compartió el mismo techo, los mismos padres, la misma infancia. Ya han perdido demasiado tiempo, ya han cargado con demasiado rencor, ya han fingido demasiado que todo estaba bien cuando no lo estaba. Y si estás escuchando esto y pensando en él ahora, en ese hermano, en esa hermana, en ese vínculo que se ha enfriado, esa es la señal. No mañana, no la semana que viene, ahora, porque no sabes cuánto tiempo te queda, y él tampoco lo sabe. Así que hazlo por los dos, por el niño que fuiste, por el niño que él fue, por las décadas que aún pueden pasar juntos, por el consuelo de no morir solo dentro de tu propia historia. Llama, escribe, aparece, empieza por donde puedas. Pero empieza, porque al final, cuando todo haya pasado, no te arrepentirás de haberlo intentado, solo te arrepentirás de no haberlo intentado, y entonces será demasiado tarde. Los hermanos en la vejez vuelven a ser hermanos, no los hermanos que se vieron obligados a ser, sino los hermanos que eligen ser. Y esa elección, ese valor de volver, es la última y más importante cura que puedes darte a ti mismo. ¿Y tú? ¿Tienes un hermano o una hermana de los que te has alejado con el tiempo? ¿Qué te impide dar el primer paso ahora? Cuéntalo aquí en los comentarios. A veces, escribir es el comienzo del valor. Recuerda, vivir con conciencia es una elección. Despierta tu mente, afronta tus deseos e ilumina tu sombra. Cuenta conmigo en este viaje y sigue con los próximos videos del canal.